Arrancamos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Bueno, hablábamos, Juan, en el primer bloque del evento sorpresivo, ¿no?, del día de hoy, la presentación, ¿no?, de renuncia por parte de los funcionarios de alto rango vinculados con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Y si bien, Juan, es temprano, ¿no?, para sacar conclusiones, ¿cuál es tu primera impresión respecto, ¿no?, a cómo puede esto incidir en el rumbo económico? Estamos en el medio de una crisis. Esta crisis es quizás más grave de lo que, o más rápida de lo que se podía prever luego de una elección como esta, en una coalición tan frágil como lo mostró ser el Frente de Todos. Y esta crisis puede llevar a un aumento aún más de la incertidumbre que tiene la economía, básicamente sobre qué rumbo se va a tomar, quiénes van a predominar, y quiénes van a tener el poder político y el poder para imponer en el Congreso o para tratar de consensuar en el Congreso decisiones. O sea que es un escenario básicamente más complejo del que podíamos prever todavía para la Argentina. De todas formas, Juan, si se resuelve rápidamente, si el presidente toma una postura clara y encuentra aliados para sostener esa postura, también puede permitir mostrar, ¿no?, un horizonte, un panorama más claro que el que hemos tenido en estos 2 años, en donde por el contrario, justamente esa heterogeneidad de la coalición nos impidió saber hacia dónde se iba a ir, ¿no? La pandemia después también por ahí fue una excusa, pero lo cierto era que era muy difícil intentar identificar el rumbo final, ¿no?, hacia el cual se iba. Sí, tenemos que tener claros que lo que se requiere es una gestión de un líder. El liderazgo, así como mostraron algunos presidentes en situaciones críticas, es decir, para mencionar un caso que ya es de muchos años atrás, el liderazgo del presidente Alfonsín durante la crisis del 87 de sublevación militar. Es decir, una gestión, digamos, lo suficientemente clara de parte del presidente y que le permita abrir un espacio para obtener apoyo, digamos, para tomar, digamos, decisiones en el plano económico, asumiendo que él mismo y su equipo tienen claro esas decisiones. Eso es inevitable. O sea, necesitamos digamos, que el Poder Ejecutivo tenga un plan, un programa económico claro y que ese programa pueda ser discutido en el Congreso y pueda ser apoyado. No olvidemos que el Fondo Monetario seguramente va a pedir que un acuerdo de un programa de largo plazo tenga apoyo de las diversas fuerzas políticas. De modo tal que la situación es, yo diría, Alejandro, no podemos quitarle importancia o dramatismo al verdadero momento que estamos viviendo, ¿no? Sin duda. Yami. Sí, Juan, ¿cómo te va? Ahora, ya de las elecciones un poco dejamos de hablar y no sé, y compartí por favor tu lectura, porque digo, ¿qué tipo de plan o medidas pueden mostrar resultados de acá a las elecciones generales? Y en el fondo, esta crisis con renuncias, porque digo, crisis venimos viviendo hace muchísimos meses, pero toda esta cuestión de las renuncias, en el fondo, ¿en qué puede derivar? La, la actitud de una parte del gobierno, es decir, la parte del gobierno que se retira parece ser muy clara, en términos de interpretar que casi no hay acción de aquí a noviembre que pueda revertir la decisión. Si no fuera así, no estarían tomando esta decisión. Digamos, probablemente también se podría pensar que pueden forzar ciertas decisiones. Sin embargo, hay que pensar que digamos, el análisis que hizo el presidente, el gabinete, digamos, o sea, la coalición de la situación, es que el problema se basa en que los salarios reales han caído, el problema se basa en que los ingresos en general, salarios, jubilaciones, han caído, que la inflación es alta,
digamos que la recuperación no ha sido lo suficientemente fuerte, y pensar que alguien puede lograr en 2 meses, es decir, ya son menos de 2 meses hasta las elecciones, un cambio de la situación, y que además eso va a ser percibido por la población. Vos necesitas que algo que vos haces hoy tenga un impacto inmediato, digamos, en no más de 30 días, y que ese impacto sea percibido por toda la población. De modo tal que yo creo que lo que está percibiendo parte de la coalición de gobierno es que no tienen nada que hacer para revertir esa situación en noviembre. Nada significa lo siguiente, que más allá de algunos logros que se puedan obtener, como lograr un senador más o 2 senadores más, no hay forma de tener un vuelco hacia un triunfo del frente. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo hoy. Yo haría esa interpretación y pensaría que de todos modos la posición del presidente y de los ministros que le son leales en este lenguaje militar que estamos teniendo en el día de hoy, es una posición de tratar de mejorar un poco las cosas en la medida que puedan, con un poco más de fondos para salarios, jubilaciones, gasto público, etc. Esa es la idea. Bien, y está todo sucediendo ahora, pero ¿cuál estimas que puede ser la tendencia de la respuesta de los mercados internacionales ante esta situación? No muy buena, digamos, obviamente hay una expectativa. La primera reacción ha sido post-cierre, digamos, en los mercados, y esa reacción post-cierre es claramente negativa. Quiero decir, no podría ser de otra forma. Es decir, mientras aumenta la incertidumbre en el corto plazo, es cierto que, como Alejandro dice, es posible todavía una reacción del presidente en este sentido, pero en el corto plazo el aumento de la incertidumbre lleva a una caída de los mercados, a un aumento del tipo de cambio libre, etc. Esto puede demorar unos días hasta que se tomen decisiones mucho más claras, y uno vea el camino. Y es importante, no solamente el camino de aquí a noviembre, sino el camino de aquí al 2023. Y si me permitís todavía ser más, ambicioso, el camino al 2023 tiene que pensar que tiene que haber además un puente con el 2024. Todo esto es muy difícil, y eso tiene que pensarlo el presidente, no solo por los próximos 2 meses, sino por los próximos 2 años, para saber cómo va a ser el gobierno, si va a ser un pato rengo, el lame duck, como se suele decir, o va a ser un gobierno que entrega en el 2023 una economía en orden. Muy bien, Juan, muchas gracias. Nos encontramos próximamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Juan Luis Burr sobre la crisis política que estamos atravesando y cómo puede impactar en la economía en estas próximas semanas y luego de las elecciones de noviembre. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.